¿Sabía usted que cuando Dios, por medio de Salomón, dijo, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, en Proverbios 6:2, está hablando del compromiso legal de servir de codeudor a un amigo y no de confesión negativa? Hay quienes utilizan este verso 2 fuera de contexto para enseñar que con las cosas que confesamos, buenas o malas, nos estamos enlazando o atando, pero al leer este pasaje completo y no solamente el verso aislado, podemos comprender claramente a qué se refiere, aunque la doctrina de la confesión positiva es aún muy popular, no es bíblica. Veamos este pasaje en su contexto. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Proverbios 6 del 1 al 5. El caso acá es el de una persona que ha garantizado una deuda de un amigo frente a un extraño. Se ha enlazado con sus palabras y ha quedado preso por los dichos de su boca, pues el aceptar ser codeudor de su amigo se ha hecho responsable de su deuda, quedando prácticamente encerrado en la promesa de pago y en este tiempo posiblemente encerrado literalmente en prisión. Aún en Mateo capítulo 18 el Señor cuenta la historia de los dos deudores y vemos que como resultado de la imposibilidad de pagar, el deudor era encerrado en prisión y todas sus posesiones vendidas para que pagara la deuda. El consejo en Proverbio es que si se ha comprometido a la ligera y ha cometido un error, debe apresurarse a librarse de su compromiso. Se ha encerrado con los dichos de su boca, pues en ese tiempo un contrato verbal, o sea, de palabra, era suficiente para ofrecer garantía de pago y ha caído en la mano de su prójimo, pues ahora es él quien debe responder por la deuda. Como vemos, el consejo de Proverbios es una advertencia para una situación específica y no se refiere a un poder mágico que tengamos todos los creyentes en nuestras palabras. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que usted tiene un compañero de trabajo que le pide ser codeudor en un préstamo. Como trabajan juntos, usted piensa que él no podría incumplir con sus pagos y acepta. Tiempo después, esta persona deja de trabajar para esa empresa. Usted no lo ve más y tiene noticias de él cuando le envían una orden judicial del cobro de la deuda. Usted quedó enlazado con la promesa de pago y se encerró en el compromiso que hizo. El consejo que le da Proverbio es que si usted no está dispuesto a pagar esa deuda y ya se comprometió, se apresure a librarse de esa promesa, buscando que su compañero ofrezca otra garantía. La diferencia es que en nuestros días la deuda se garantiza firmando y en la antigüedad eran contratos verbales. Por eso se ataban con los dichos de su boca. La confesión positiva no se refiere a confesar cosas optimistas, sino a la falsa doctrina de que todos los creyentes tienen poder creativo de su boca para confesar, declarar, decretar o proclamar cosas buenas para que sucedan y de igual forma poder para cancelar las cosas malas que puedan pasarles. Esta doctrina no solo es extrabíblica, pues no puede apoyarse en ningún pasaje de la Biblia aplicado en su debido contexto, sino que además es antibíblica, pues ataca directamente la soberanía de Dios. Si nosotros podemos confesar o cancelar las cosas que vienen a nuestra vida y tenemos un gran poder en nuestros labios, al que ellos llaman poder creativo, para que todo lo que confesemos o cancelemos suceda o deje de suceder, ¿dónde queda la soberanía de Dios? ¿Quién es Señor y quién es el siervo? Si nosotros declaramos lo que sucede y Dios tiene que cumplirlo debido al gran poder que quienes enseñan esta doctrina afirman que tenemos, eso nos convierte a nosotros en señores y Dios
quedaría relegado a un papel de servicio donde se limita a obedecer. ¿Qué enseña la Biblia? En primer lugar, nos dice que no sabemos pedir como conviene, según Romanos 8:26. Debido a que nosotros aún estamos en un cuerpo caído y batallamos con el pecado, Dios nos ayuda en nuestra debilidad y su Espíritu Santo intercede por nosotros para transmitir nuestras oraciones al Padre. 2. Que dependemos de la soberanía de Dios. En este pasaje de Santiago 4, del 13 al 17, Dios por medio de Santiago nos dice que la jactancia de afirmar lo que sucederá es mala. En lugar de eso, debemos decir, si el Señor quiere. Número 3, que todo lo que viene a nuestra vida es un propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si Dios ha dispuesto que suceda algo en nuestra vida, bueno o malo, con el propósito de hacernos madurar y crecer, ¿cómo podría alguien pensar que somos más sabios y más fuertes de Dios para imponer nuestra voluntad en las cosas que Dios no nos concede? O que podamos cancelar las pruebas que el mismo Dios dispone que vengan a nuestra vida. La respuesta es sencilla, ignorando su palabra. Hay quienes afirman que podemos hacerlo porque Jesús lo hacía, olvidando un pequeñísimo detalle. Jesucristo es Dios. Él tiene poder creativo en su palabra porque Él creó todo lo que existe. Alguien diría, ¿no dijo Jesús en Juan 14:12 que quienes creen en Él harán las obras que Él hizo y aún mayores? Sí lo dijo, pero por obras se refería a la predicación del Evangelio, no a milagros. Estas obras serían mayores en duración, pues el ministerio terrenal de Cristo duró aproximadamente 3 años y para algunos de sus apóstoles duró varias décadas. Juan, el último de los apóstoles en morir, llegó a la edad de 90 años y mayores en extensión. El ministerio del Señor se limitó al área de Palestina, pero sus discípulos llevaron el mensaje a todo el mundo conocido y a través de los libros que el Espíritu Santo inspiró, la Biblia. Llegaron literalmente a todo el mundo. Nadie, ni el relato bíblico, ni la historia de la cristiandad ha hecho obras mayores que las de Cristo. Él sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, algunos de sus apóstoles también. Caminó sobre el mar, Pedro casi lo hizo. Armó la tormenta, multiplicó los panes, los peces, transformó el agua en vino, resucitó al tercer día. Nadie ha hecho milagros mayores a los de Cristo. Él es Dios. Otros pasajes que se utilizan sacándolos de su contexto inmediato y del contexto general de la Biblia para tratar de sostener esta doctrina son: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, en Proverbios 18:21. Este pasaje se refiere a las consecuencias que podrían enfrentar una persona por no tener cuidado al hablar. En la ley judía, una persona que servía como testigo en un juicio podría enfrentar la condena que buscaba para el acusado si se comprobaba que su testimonio era falso. En algunos casos, la pena de muerte de ninguna manera se refiere a que nosotros tengamos el poder de dar vida o quitarla. Ese poder está solamente en Dios. Otros versículos mal utilizados son los que nos hablan de que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Muy famoso, Mateo 16:19 y también en Mateo 18:18. Si leemos el contexto de los pasajes, o sea, los versos anteriores y posteriores, vemos que en el primero, Mateo 16:19, se refiere a atar o desatar, pero por medio de la predicación del Evangelio. Por eso nos habla de las llaves del reino y su cumplimiento lo vemos en el libro de los Hechos. Y en el segundo, Mateo 18:18, a aplicar disciplina en la iglesia para alguien que persiste en pecar. Y a lo que se refiere es que la decisión que tome la iglesia en el asunto es respaldada por Dios, ya sea para disciplinar, atar o para levantar la disciplina, desatar. En las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios vemos un caso de inmoralidad juzgado. En la primera epístola el apóstol pide que echen fuera de la congregación al inmoral. Y en la segunda epístola vemos que al arrepentirse el pecador, el apóstol pide que sea reintegrado en la congregación. Otro pasaje mal utilizado es: porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
en Job 3:25. En este pasaje, Job está afirmando que no obstante haber vivido una vida recta y justa, la tragedia llegó a su vida. Toda persona, al igual que Job, desea evitar la enfermedad, la muerte, la pobreza. Sin embargo, todos estamos expuestos a caer en ellas si esa es la voluntad de Dios. A nadie le gusta que vengan problemas a su vida, pero los problemas que vinieron a la vida de Job no fueron a causa del temor que él tenía de ellos, sino debido a que Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job con enfermedad, pobreza y muerte en la familia para probar su fidelidad. Es importante que entendamos que Dios es soberano y que nada viene o deja de venir a nuestra vida porque lo temamos o no. No porque lo confesemos o lo cancelemos. Todo lo que viene a nosotros es porque Dios lo ha permitido, porque tiene un propósito y es importante recordar que Dios tiene cuidado de nosotros. En pasajes como la higuera que Jesús maldijo y se secó, o cuando afirmó que quienes tuvieran fe podrían trasladar montes de un lugar, no se está refiriendo a que los creyentes tenían un enorme poder para hacer milagros vistosos, sino que por medio de la predicación de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, ellos podrían hacer lo que humanamente parecía imposible, llevar el mensaje de salvación aún en medio de la persecución, peligro y muerte. Literalmente, ninguno de los apóstoles trasladó montes de un lugar o secó higueras. No tendría ningún sentido hacer este tipo de milagros, pero el avance de la obra del reino de Dios, pero sí pudieron ver el milagro de miles de vidas transformadas por el poder de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida depende de la voluntad, la soberanía y la sabiduría de Dios. No podemos cancelar las pruebas que Él permite que vengan con el propósito de hacernos madurar y crecer. Y no podemos decretar que pase lo que nosotros queremos que pase, pues ni siquiera sabemos pedir como conviene. Antes debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos y haremos esto o aquello. Dios te continúe bendiciendo.